Hola, el menú de hoy. Más allá de Rusia, el Estado Islámico amenaza en realidad a toda Europa. 2. En Colombia, el famoso plan de paz total de Gustavo Petro como que está haciendo agua. Y 3. En nuestra sección Es bueno saber, pues es bueno saber quién fue Misak Manoukian. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Soy Francisco Blaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Les decía entonces en la introducción, en los titulares, la amenaza del Estado Islámico va más allá de Rusia. Hagamos un poquito de historia, ¿no? El Estado Islámico se creó en 2013. Originalmente era una rama o una sucursal, si se prefiere, en Irak de Al-Qaeda. Ustedes recordarán que Al-Qaeda es esta organización yihadista creada en los años 80 por el millonario saudita Osama Bin Laden. Y bueno, en 2013, como digo, la rama de Irak se separa. Naturalmente tiene los mismos objetivos en parte que los de Al-Qaeda. Lo que ellos buscan efectivamente es luchar contra los occidentales, los rusos y contra los regímenes árabes que estaban aliados con europeos, occidentales, rusos, norteamericanos y demás. Pero tenían un objetivo que iba bastante más allá y que era conquistar territorios para crear un Estado islámico. De ahí el nombre, ¿no? Y lo hicieron efectivamente. Entre Siria e Irak conquistaron un territorio bastante grande, aprovechando la debilidad del Estado de Irak. ¿Por qué? Porque se había producido la invasión de Estados Unidos entre 2003 y 2011, y entonces la situación en Irak era bastante caótica. Y también la debilidad de Siria, del Estado sirio. ¿Por qué? Porque en el 2011 se había iniciado una guerra civil. Aprovechando eso es que el Estado Islámico conquista todos estos territorios. Claro que la idea no era detenerse ahí, ¿no? Sino era expandirse a nivel mundial, empezando por los territorios que en algún momento fueron musulmanes. Por ejemplo, España, que fue parte del Imperio Árabe. Más aún, el líder de entonces del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, decidió autodesignarse califa, es decir, sucesor de Mahoma, nada menos. Y no había habido califa desde la disolución del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial, ¿no? El sultán era al mismo tiempo el califa, pero desaparece el Imperio Otomano, desaparece el sultán y no había más califa. Así que al-Baghdadi se autodesigna califa. Finalmente, esos territorios que conquistó el Estado Islámico los perdió hacia 2018. ¿Por qué? Porque se formó una coalición, como saben, internacional para luchar contra el Estado Islámico. Y específicamente quienes combatieron al Estado Islámico fueron los kurdos, ¿no? Los kurdos, que es una población que no es árabe porque está en el norte de Siria, aliados a combatientes árabes, ¿no? Y con el apoyo de occidentales y en particular de Estados Unidos. O sea que ese territorio ya no lo tiene, ya no existe el califato del Estado Islámico. Sin embargo, no es que el grupo haya desaparecido, ¿no? Ahora son un grupo de tipo guerrillero que todavía tiene posiciones en Siria, en Irak, ¿no? Bastiones, pero que no es realmente un territorio. Y más aún, se han expandido efectivamente a varios lugares del mundo, porque han creado filiales en África, en la zona del Sahel sobre todo, que está al sur del Sahara, pero también en Asia Central, en los países que fueron parte de la Unión Soviética, ¿no? Que pues, son musulmanes. Y bueno, desde ahí realizan varias acciones. La rama que cometió el atentado en Moscú es la rama afgana. Es una rama que tiene un radio de acción que va más allá, evidentemente, de Afganistán, porque actúan en Pakistán, en Irán y, por supuesto, en los países de Asia Central. Es una rama que ha ido creciendo, se ha ido empoderando, si se quiere, reclutando mucha gente, en particular de Asia Central. Y además de atacar a Rusia, no solamente con el atentado en el teatro de hace poco, sino que han habido otros atentados. Pero además de atacar a Rusia, también están amenazando a Europa en general. Autoridades de Alemania, Francia, Suecia han informado que últimamente han podido frustrar varios intentos de organizar atentados en esos países, ¿no? Y la cosa preocupa en particular a Francia,
No olvidemos que en julio de este año, perdón, se van a realizar los Juegos Olímpicos. Entonces, para Francia hay este temor de que el Estado Islámico, y en particular este grupo que tiene como, la rama que tiene como sede Afganistán, organice atentados. Tan es así que Francia, tras el ataque en Moscú, ha elevado la alerta a su nivel máximo contra cualquier atentado terrorista. Y así, bueno, este tema del terrorismo islamista, un poco que había pasado a un segundo plano, ¿no? Porque claro, entre la guerra de Ucrania, el tema de Gaza, las tensiones entre China y Estados Unidos, un poco como que la gente se olvidó más o menos de la amenaza islamista. Pues ahora ya no. Ahora sí, otra vez preocupa y ocupa, si se quiere, el primer plano de las preocupaciones en el mundo y en particular, por cierto, en Europa. El segundo tema, como les dije, tiene que ver con la famosa paz total del presidente Gustavo Petro. ¿Qué ha pasado? El presidente ha decidido terminar con el cese al fuego que había pactado con un grupo en particular, una disidencia de las FARC. Como ustedes saben, en 2016 las FARC firmaron un acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, el entonces presidente de Colombia. Pero hubo un grupo en particular que se hace llamar Estado Mayor Central, que no quiso firmar ese acuerdo. Ese grupo está comandado por un señor Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como Mordisco, Iván Mordisco. Vaya el nombrecillo que se consiguió. Bueno, con esta disidencia, ¿qué ha pasado? Que había un asesinato de una lideresa indígena, nada menos, la señora Carmelina Yule Paví, y otros ataques que han habido. Entonces, a raíz de eso, Petro dijo, ¿saben qué? Se termina por ahora este PCC el fuego y retomamos nuestras acciones contra ustedes. Más aún, al señor Mordisco lo llamó traqueto en relación con, obviamente, la actividad de este grupo que está metiendo en narcotráfico, ¿no? Buena parte importante, en todo caso, del narcotráfico en Colombia está o saca provecho, en todo caso, este grupo, ¿no? Este grupo de guerrilleros o terroristas, como se les quiera llamar. Bueno, y esta crisis sucede en un momento en que también hay problemas con la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, porque además este grupo, a diferencia de la FARC, los grupos que lo componen suelen ser a veces un poco independientes, ¿no? Y claro, ante todo eso hay quienes dicen que en parte este problema que está teniendo Petro en las negociaciones es porque, a diferencia de lo que ocurrió con Juan Manuel Santos, que negoció con las FARC, pero no hubo cese el fuego. El ejército, las Fuerzas Armadas siguieron atacando a la FARC, no hubo cese el fuego. Petro sí ha hecho un cese el fuego con todos estos grupos para negociar. Entonces lo que dicen, estos grupos no toman en serio realmente la negociación, no se comprometen realmente porque hay un cese el fuego. Entonces, como que no sienten mucho la presión. Eso por lo menos según varios analistas. Y para terminar, este tema surge cuando ahora mismo hay una crisis diplomática, ya como, digamos, último punto, una crisis diplomática entre Colombia y Argentina, porque el presidente de Argentina, Milei, se fue de boca, otra vez se olvidó que es presidente y tildó de asesino a Petro. Y entonces la Cancillería colombiana ha dicho que va a expulsar a diplomáticos argentinos. En fin. Bueno, dicho sea de paso, Petro también tuvo problemas con el Perú porque él también se pronunció sobre la legitimidad de la presidencia de la señora Boluarte, más allá de todo lo que se quiere decir de ella, y al final, como se sabe, no tenemos embajadores entre Perú y Colombia en estos momentos, aunque las relaciones, por supuesto, se mantienen. Y pasamos ahora a nuestra sección Es Bueno Saber. Y es bueno saber quién fue Misak Manoukian, pues fue un miembro destacado de la resistencia francesa contra la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante es que era extranjero. Otro dato interesante respecto de él, era un sobreviviente del genocidio de los armenios cometidos por los turcos durante la Primera Guerra Mundial. Se exilia a Francia, tiene varias actividades, es incluso obrero y además era un literato. Escribía poesía. Durante la Segunda Guerra Mundial, él dirigió una célula de combatientes, de resistentes extranjeros del Partido Comunista. No hay que olvidar que en esa época los dos grandes bloques de la resistencia eran por un lado el Partido Comunista y los partidarios del general de Gaulle. Y estos extranjeros, la mayoría eran judíos, aunque claro, venían de varios países, de Rumanía, de España, de Italia, de Polonia, en fin, ¿no? Y por supuesto había también varios armenios. Contra ellos, la propaganda alemana publicó una especie de afiche que pasó a la posteridad como el afiche rojo
Obviamente se hablaba pestes de estos resistentes, presentándolos como delincuentes, terroristas y demás, ¿no? Por supuesto, como ha pasado con muchas personas de la resistencia, finalmente fue capturado en noviembre de 1943, junto con varios de sus partidarios, y fue sometido a un juicio junto con otros 22 compañeros, pero los 23, lo que se llama los 23 resistentes, ¿no? Sometidos a un juicio, y fueron condenados a muerte. Y así, el 21 de febrero de 1944, Manoukian fue fusilado. Y ahora, ¿por qué estoy hablando de él en estos momentos? Porque se han cumplido 80 años del fusilamiento de Manoukian. Y como ocasión de ello, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, decidió que el cuerpo de Manoukian y de su esposa, que también era armenia y resistente, fueran llevados al Panteón. ¿Qué es el Panteón? Es el lugar donde están enterradas grandes personalidades de Francia. Y eso es lo interesante. Es la primera vez que unos resistentes extranjeros son finalmente llevados al Panteón. Y lo interesante acá tiene que ver con la actualidad también, porque este gesto del presidente Macron se produce en un momento cuando hay una ola antimigratoria y, por supuesto, xenófoba en Francia y, por supuesto, en otros países. Por todo ello, esta decisión del presidente Macron merece ser destacada. Hemos llegado así al final de esta edición y nos reencontramos en la próxima ocasión. Que estén bien. Chao, chao.